Pasamos a la siguiente ponencia, que es de Javier Astorga, Luis Cornejo, Sebastián Arpón y Gianpero Canessa, y se titula Reconocimiento de evidencia arqueológica por medio de la aplicación de Machine Learning, una posible nueva herramienta en automatización de procesos. Muchas gracias, Rena. No, ¿cómo se pasa? Ya, súper. Vale, gracias. Hola, ¿cómo están? Espero que no estén muy cansados. Antes de entrar a la presentación como tal, quiero que imaginen un momento, por ejemplo, el trabajo que presentó Yanis hace un momento sobre segmentación de las momias chinchorros, que en vez de hacer esa labor de chinos, se pudiese hacer de manera automática. La reconstrucción de cráneos también se puede hacer de forma automática. Las personas que trabajan en el sur, por ejemplo, hacer un sobrevuelo con dron y poder reconocer de manera automática los cueles. Las personas que trabajan en el centro, poder reconocer automáticamente con sobrevuelo de dron túmulos funerarios. Las personas que trabajan en el norte, reconocer eventos de talla, concentraciones cerámicas o también túmulos funerarios dependiendo de dónde estén. Todo eso se puede abordar con la aplicación de Machine Learning, que es un tipo de inteligencia artificial. ¿Sí? Y es por eso que el día de hoy, junto a Luis Cornejo, Sebastián Arpón y Gianpiero Canessa, queremos presentarles con mucho cariño un estudio que hemos estado realizando, un estudio exploratorio, sobre el reconocimiento de evidencias arqueológicas por medio de Machine Learning como una nueva posible herramienta de automatización de procesos. Antes de partir, quiero agradecer también a Cristian Vargas de Tahuatahua Consultores, con quien he tenido la oportunidad de conversar muchísimo y nos ayudó de todas maneras, en la toma de fotografías con dron. Bueno. ¿Hacia dónde? ¿No? Muchas gracias. Antes de ir al meollo del asunto, conceptos claves. ¿Qué es la Machine Learning? ¿Qué es esta cosa que acabo de pintar como tan maravillosa? La Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial que tiene la particularidad de aprender basado en los datos que se les vaya presentando. Una manera simple de poder presentar esto es decir que es una inteligencia que aprende por sí misma, pero en realidad el concepto correcto es basado en datos. En general, aumenta su precisión a medida que recibe más datos. Por lo tanto, cada vez se hace más sensible a medida que cada vez se hacen más trabajos con esto. Y lo que nos importa a nosotros, particularmente, es el área de visión computacional. Como su nombre lo indica, la visión computacional es la extracción automática de información útil contenida en imágenes, ¿sí? Y tiene por objetivo crear y transmitir esta información a las máquinas de forma comprensible. El equipo de trabajo en el que estamos trabajando ahora, wow, hizo un clasificador de objetos. ¿Qué es un clasificador? Para que se entienda bien, voy a dar un ejemplo con perritos y gatitos. ¿Cómo nosotros aprendemos que un perro es un perro? ¿Cómo sabemos nosotros que un perro en la calle es un perro y no una laucha, por ejemplo? Bueno, eso es por la experiencia previa que hemos tenido. Desde muy pequeños hemos aprendido que un perro tiene pelo, tiene cola, una nariz más o menos mojada y hace guau. ¿Sí? Sin embargo, cuando vemos un perro cojo en la calle, un perro sin cola, también sabemos que eso es un perro. ¿Por qué? Porque hay redes neuronales en nuestro cerebro, en nuestro encéfalo, que nos dice, ok, eso por probabilidad es un perro, es más cercano a un perro que a un gato o que a una laucha, ¿correcto? Y eso es un sistema de clasificación. Particularmente en este estudio, en arqueología, nosotros creamos un clasificador que distinguía restos de cerámica de restos líticos. Y por otra parte, está el Object Detection, la detección de objetos, que además de decirnos qué tipo de materialidad puede ser, nos indica en qué parte de la fotografía puede estar. Esto es un labor un poco más avanzado que está todavía en investigación. ¿Sí? Los usos en arqueología.
variados. Así como hice la introducción en su momento, los principales trabajos que se han realizado en el mundo han ido destinadas para identificación automática de sedimentos de suelo, de estratigrafía, de clasificarla correctamente. En Alemania se usó para detección automática de túmulos funerarios que estaban ubicados en zonas boscosas, con sobrevuelo de dron. Se ha utilizado para ver concentraciones cerámicas en Grecia. Y esta es un paper bien interesante, apareció este año, que lo puse aquí para que vean la gran utilidad que puede ser para las personas que se dedican, por ejemplo, a la cerámica. Esta es una aplicación de Machine Learning en donde literalmente pusieron a competir a expertos ceramistas con una máquina de inteligencia artificial. Esta máquina fue alimentada con un montón de imágenes de restos de cerámica y tenían la particularidad, o la tarea en este caso, de clasificar correctamente 3000 fragmentos de cerámica basados en su estilo. El nivel o porcentaje de acierto que tuvieron los expertos ceramistas fue de alrededor del 84-86%. La inteligencia artificial tuvo unos porcentajes más o menos similares. Ahora, ¿en qué se diferencian? Es que las personas se demoraron 3 meses en poder clasificar estos restos de objetos. Sin embargo, la inteligencia artificial hizo esto en cuestión de minutos. Entonces, no sé si es la potencialidad de esto. Si poder sacar un paper 3 meses antes, por ejemplo, por la clasificación automática de restos materiales. Encuentro que es maravilloso. De hecho, este estudio apareció en el New York Times. La pueden buscar, de ahí es un estudio que se hizo en la Universidad de Arizona. Es tremendo, los resultados son geniales. Bueno, nuestro equipo, que llamamos ArcheoVision, creamos este clasificador con fotos del desierto de Atacama, principalmente por su buena visibilidad, accesibilidad y en parte también un poco por el factor de obtrusividad. Estamos conscientes de que este modelo todavía tiene que ser adaptado a otras zonas del país. Y estos fueron un poco los resultados que obtuvimos. De 324 fotos de líticos, tomadas aproximadamente a una altura de foco de 1,5 metros, que originalmente fue sacado con personal humano que estuvo prospectando, le sacaba fotos con celular, utilizamos 260 fotos para entrenar a la máquina. ¿Sí? 260 fotos, con la cual le dijimos, mira, esto es un lítico. Y la máquina reconoce los patrones, ¿sí? De agrupación, granulometría, color, etc. Y guardamos un reservorio de 64 fotos que nunca antes había visto para hacer una prueba, para testearla después, ¿sí? Para ver cuánto había aprendido. La máquina originalmente en este clasificador de un objeto, en donde después le poníamos fotos que no eran líticos, tuvo un nivel de acierto de 98.5%, un margen de error de 1.5. Posteriormente le agregamos fotos de cerámica para que aprendiera otra clase. ¿Sí? Eran 55 fotos de cerámica, 44 de ellas fueron utilizadas para entrenar a esta máquina y 11 de ellas fotos que nunca antes había visto para ver si es que había aprendido bien. Y el porcentaje total disminuyó un poquito a un porcentaje de acierto del 94%. ¿Sí? La metodología utilizada para esto, posteriormente, fue con imágenes de baja altura que pueden ser obtenidas mediante prospecciones pedestres o, en este caso, con fotos de dron, que estuvimos hace poco en el norte sacando más data para esto, con fotografías que podían ir del orden de 3, 5 y 7 metros, y ahora último estuvimos experimentando con fotos de 9 metros de altura. Y que, bueno, como buen clasificador, pudiese clasificar bien los objetos que estaban presentes en estas imágenes. El sistema de red convolucional, o la red neuronal que utilizamos, es una ResNet 34, la cual tiene una arquitectura 34 capas creadas para identificar las categorías de imágenes. La matriz de confusión, en este caso, como ya adelanté, de las 11 fotos de cerámica, 7 las predijo bastante bien como que eran cerámicas y otras 4 tuvo un error. Los errores de esto lo vamos a examinar a continuación. Los líticos, de las 64 fotos de lítico, se equivocó solo en una, lo cual tiene un nivel de precisión gigantesco.
Bueno, en cuanto a los errores, estas son dos fotos en donde lo clasificó como lítico, siendo que eran cerámica. Y aquí pasa algo súper entretenido. En la primera foto, que está a mano izquierda, eran fotos de líticos que por confusión la metimos dentro de lo que era la etiqueta de cerámica y la máquina nos arrojó un error. Ojo, aquí pasa algo. ¿Sí? Eso fue una clasificación operador dependiente a la hora del entrenamiento. Y la imagen de la derecha es por el factor obtrusivo. ¿Por qué se da esto? Porque por un tema de capacidad de cómputo, para entrenar esta máquina, nosotros tenemos que comprimir mucho las imágenes. Entonces fotos que pueden ser muy grandes, las tenemos que escalar hacia abajo, por decirlo de alguna manera, y van perdiendo un poco la calidad. Y después la imagen es compactada aún más dentro de la inteligencia artificial, por la cual termina siendo una cosa casi incomprensible a los humanos, pero estaba aprendiendo de regularidades y viendo patrones. Bueno, por lo tanto, la imagen de la derecha es posible que la haya confundido por un factor de obtrusividad. La imagen de la izquierda es otro tipo de error que marcó, pero esto es porque hay dos clases, hay la clase de lítico y clase de cerámica al mismo tiempo. Y esto, como es un clasificador que nos dice esto es A o B, no sabe cómo lidiar con estas dos categorías al mismo tiempo, porque para ello está el object detection, que había la detección de objetos que mencioné anteriormente, que esa sí puede lidiar con esta clase de problemas. Y bueno, eso lo pusimos a propósito para ver si es que lo marcaba como error o lo marcaba como un acierto. Fue como un mini experimento dentro del experimento. Y hacia la derecha tenemos también cerámica, que fue marcada como lítico, pero por este factor de compresión y baja calidad de la imagen, por factor obtrusivo, lo marca como error. Como conclusión, el uso de Machine Learning puede ser una herramienta muy útil, extremadamente útil, que puede abordar una cantidad de problemas arqueológicos gigantescos. De hecho, la Machine Learning, dentro del área de la medicina, dentro del área de la matemática, dentro del área de la informática, dentro del área de la astronomía, está haciendo pero un boom. Y ahora en arqueología posiblemente sea lo mismo. De hecho, creemos que el futuro va un poco para allá, hacia la automatización de varios procesos, sobre todo para la parte de análisis de cerámica o la gente que se dedica a la identificación de polen, que está horas detrás de un microscopio, se puede automatizar esto, lo cual encuentro nuevamente genial. Esto significa que automatiza el proceso operador dependiente y permite mejorar la gestión de tiempo y recursos en terreno. ¿Por qué? Imaginen que a futuro podemos tener una inteligencia artificial lo suficientemente sensible como para que pueda detectar concentraciones de metales, restos óseos, líticos, cerámicas, lo que más nos encontramos, y poder complementar una prospección con sobrevuelo de dron que nos vaya diciendo, ojo, en este punto y este punto tenemos tales materialidades, y hacer unas prospecciones más dirigidas. Y así nos eliminamos un montón de problemas que suceden en terrenos, por ejemplo, la deshidratación o desmayarse, producto de lo mismo, cuando uno está prospectando. ¿Esto qué significa? Que hasta tal punto nosotros podemos estandarizar la subjetividad. O sea, este problema que a veces se da en terreno de mirar un trozo de lítico y ver, ya, esto es lítico o no, es termofractura o no, bueno, se puede estandarizar con esto. Las fotos o imágenes a baja altura que se pueden obtener pueden lidiar también con hallazgos aislados y con pequeños fragmentos de lítico, cerámica o la materialidad con la que se entrene. Y como último, por si alguien lo está pensando, es un momento de reflexión, es que nosotros como equipo sabemos el peligro que este tipo de tecnología significa dentro del mundo de impacto ambiental, de que este tipo de tecnología caiga en manos inescrupulosas de empresas que ven como problema el componente arqueológico. Por lo tanto, nosotros no buscamos reemplazar el rol del arqueólogo o la arqueóloga, nosotros buscamos complementarlo, nosotros buscamos agilizar un montón de procesos. Eso, hay que tener una altura de mira bastante particular para poder implementar este tipo de herramientas que, nuevamente, o para dar otro ejemplo, otro caso, se puede utilizar para pesquisar que sitios no hayan sido intervenidos. Por ejemplo, para el Consejo de Monumentos Nacionales, cuando hay sitios protegidos, se puede ir a hacer alguna revisión sobre vuelo de dron y ver si es que los sitios han sido intervenidos con el paso del tiempo.
Entonces, las posibilidades de esto son gigantescas y yo creo que es parte del futuro. Espero que les haya gustado la presentación. Esto fue el reconocimiento de evidencias arqueológicas por medio de la aplicación de Machine Learning, con una nueva posible herramienta de automatización de procesos. ¿Alguna pregunta? Muchas preguntas. ¿Por dónde partimos? Ya, señorita. Hola, bueno, excelente trabajo, realmente abre toda una nueva visión, una nueva metodología para acercarnos al material arqueológico cuando estamos prospectando. Bueno, tu trabajo se centró básicamente, por lo que entendí, viéndolo en una aplicación en el norte, básicamente donde efectivamente podemos ver perfectamente los materiales, pero ¿cómo tú ves cómo se puede aplicar esta misma metodología en contextos como acá, donde tienes una gran capa vegetacional, donde básicamente es mucho más difícil ver los materiales en superficie? Muchas gracias por tu pregunta. Esta tecnología se puede adaptar, pero a restos arqueológicos que sean más grandes, por ejemplo, estructuras, cueles, cosas así por el estilo. Detectar objetos más pequeños como lítico, cerámica, resulta más complicado porque nosotros estamos pensando en la premisa de hacer sobrevuelos con drones. Y por el tema de que los árboles acá son particularmente altos, escapan un poco a la detección de estos materiales porque la vegetación los cubre o porque también la cámara quizás no puede ser tan buena y nos puede detectar. Sé que en Europa, por ejemplo, están mezclando este tipo de inteligencia artificial con tecnología LIDAR, que son estos escáneres de suelo, que no son los GPR. ¿Sí? Pero para el sur hemos pensado que se puede adaptar hacia cosas un poco más grandes, ¿sí? Como estructura. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en contextos como cuando los que vemos en Patagonia Meridional, Patagonia Central, donde la mayor parte del material es lítico, hueso, donde casi estructuras no hay? Bueno, para ese caso habría que hacer experimentos en Patagonia, porque esto es algo muy inicial y partimos con el desierto de Atacama, lo cual estamos conscientes de que eventualmente tenemos que abarcar más territorios nacionales. Ya que no entiendo tanto esto de la inteligencia artificial, entendía antes un poco de programación, pero ya se quedó como atrás. Entonces, ya esto no es como programar, se alimenta de información. Y en ese proceso de que la inteligencia artificial va aprendiendo, por ejemplo, los datos que se ingresan mal, los identifica, te dice como, oye, esta información me la ingresaste mal. No, no necesariamente. Nosotros aquí tuvimos un factor un poco más de suerte, donde nos identificó ese problema. Pero efectivamente el paso crítico para que una inteligencia artificial sea buena detectando objetos o clasificándolos es que tenga una correcta clasificación previamente. Si uno clasifica y alimenta mal esta inteligencia artificial desde un comienzo, después va a detectar puras cosas, puras letras, ¿sí? Para simplificarlo. Y, ya. Entonces lo que ingresaron, o no ingresaron mal fue que fue el error de la foto nomás. Sí, fue el error de una foto. Ya. Y no hace eso de que te lo identifica después de cómo reunir más datos, no identifica los propios errores iniciales, como que si lo ingresaste mal y ya fue. Yo creo que la persona capacitada para responder esto sería Sebastián. Si nos puedes acompañar un segundo. Sí. Les presento a Sebastián, es parte de nuestro equipo, él es físico encargado de la parte de programación de nuestra inteligencia. ¿Podrías repetir tu pregunta, por favor? Porque hay una sutileza que no estoy logrando entender. Es que en el fondo es como la programación, como que todo depende del ingreso primario y si eso hay algo mal ahí, después esta máquina al aprender más no va a identificar ese error inicial. O sea, en general las redes neuronales tienen una cierta tolerancia, aprenden de la gran mayoría. Entonces si hay unas pocas imágenes mal etiquetadas o hay unos pocos datos que están mal ingresados, si bien va a aprender de ellos, como hay muchos otros datos que están correctamente ingresados,
va a tender a aprender de esa mayoría de los datos. De hecho, hay algunos experimentos que muestran que uno podría tener un dataset mal etiquetado como hasta de un 10% de mal etiquetado, y aún así va a tener una red neuronal que es resiliente y te va a poder decir, no, sabéis que estos datos de acá no son muy buenos, así que me voy a quedar con esta otra predicción. ¿Ya? Pero claro, si tú ingresaste mal los datos en el entrenamiento, lo que vas a obtener, o sea, si todos están mal ingresados o un porcentaje muy muy grande está mal ingresado, va a tener una red que, como bien dijo Javier, va a aprender cualquier cosa. No, pero sí discrimina ese porcentaje de error humano. Justamente, él Qué es bacán. capaz, pero hasta un cierto punto, o sea, si llegáis, no sé, a un 20-30%, ahí ya empieza a degradarse la calidad del entrenamiento y no va a lograr hacer justamente eso. Sí, no, sí, igual confío en los expertos arqueólogos. Gracias. Hola, bueno, muy bacán tu presentación, me gustó mucho. Pero tengo una duda respecto como en esta misma línea. Entiendo que como la sensibilidad de la máquina mejora a medida que tú le ingresas más datos, ¿cierto? Pero pensando, por ejemplo, como en la variabilidad que existe como en cerámica, como a medida que tú le vayas ingresando variabilidad, nos hace que como que después el rango como de aceptabilidad de reconocimiento como que empiece a fallar, como que se contamine la muestra, por ejemplo, y que pensándonos en el desierto, como que en vez de ver cerámica, reconozca como cerámica como concreciones naturales, por decirlo de alguna forma. No entendí muy bien tu pregunta. Que si le ingresas demasiada muestra, y que probablemente sea muy variable, por ejemplo la cerámica, como que hay muchos tipos de cerámica, muchos colores, muchas pastas, como que después eso nos hace que reconozca cosas que no son cerámica. Bueno, en ese caso, no. La verdad es que seguiría reconociendo muy bien la cerámica. Habría que ajustarla un poco como cerámica del norte. Allí tenemos esta red neuronal, después la tenemos que reajustar hacia el centro o hacia el sur. Tenemos que tener en cuenta que todo esto son contextos que muchas veces son bien individuales. En el centro tenemos, por ejemplo, la cerámica Salmón, Aconcagua, y es muy distinta a la cerámica que podemos encontrar de Picacharcoyo en el norte. Entonces, habría que hacer ajustes regionales y obviamente alimentar con mucha fotografía y harta dataset al respecto. Pero en sí, como aprende de patrones, no debería por qué después presentar estos problemas. Ahí entiendo. O sea, que sea como excesivamente variable no hace que como que se contamine la muestra. Aumenta la sensibilidad. Ya. Bueno, muchas gracias. De nada. Oye, felicitaciones por el tema, está muy entretenido, muy interesante. A ver, ¿cómo expreso la pregunta? La voy a plantear en términos de gatitos. Tengo una bolsa con 10 gatitos, de los cuales 9 son romanos. No sé si se ubican los gatos romanos, que son esos patrones gatitos, y uno es angora. ¿Estas herramientas de inteligencia artificial te permiten o te entregan alguna herramienta de cuantificación para establecer el grado de similitud que hay entre esos elementos, asumiendo que los 9 gatitos romanos son más similares entre sí, pero igual tienen diferencias en el patrón de sus manchas? En cambio, la angora es también gato, pero va a ser más distante. ¿Hay alguna herramienta como para cuantificar ese tipo de diferencias? Pensando en establecer homogeneidades, estandarizaciones y otras no estandarizaciones, básicamente. Y asumiendo también, bueno, muy parecido a lo que estaba presentando recién, otro tipo de rasgos que son de una métrica compleja, en donde, no sé, medir un surco de tierra con otro lado, donde no son formas geométricas específicas. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Y... Sí, Sebastián te va a responder esa pregunta. Sí, está bien, listo. Se puede hacer. O sea, esta metodología propiamente tal que desarrollemos acá no está pensada para eso. Ya. Ahora, la respuesta a tu pregunta es sí. Existen metodologías que te permiten calcular similitud entre imágenes, en realidad lo que queráis. Hay unas metodologías que se llaman clustering, que básicamente te permiten agrupar el bicho que quiera agrupar. Y ahí esos son métricas de similitud dependiendo de
qué tipo de medida esté utilizando. ¿No? Claro, para después comparar también básicamente, que ese es el Justamente. asunto. Oye, y la otra cosa, los software. O sea, yo tengo entendido que en el teléfono, creo que en el Android hay inteligencia artificial para identificar, a juntar fotos, creo, pero claro, o sea, uno lo ve, o sea, nunca lo he explorado, pero en internet dicen, puedes seleccionar tus fotos de la playa con tus amigos y todo lo demás. Eso es inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes aplicado a inteligencia artificial. Pero, claro, más allá de eso, ¿qué tan alejado está ese software en términos de disponibilidad en el mercado? Y, bueno, y aquí hablo desde alguien que con suerte sabe encender el computador a nivel más básico, básicamente. Creo que, o sea, si bien hay herramientas de software pagado que son muy amables, me refiero, por ejemplo, a una herramienta que se llama RapidMiner, y que te permiten hacer esto de forma muy fácil. Todo lo que utilizamos acá es software abierto, gratuito, que se puede utilizar en un computador básicamente porque te conecta a la nube, a Google Colab, y lo programa ahí. Entonces es software gratuito, no hay nada de lo que utilicemos que sea pagado. Ya, eso. Gracias. La pregunta es para ti. Celebro su trabajo, creo que es súper interesante y desafiante empezar a pensar en estos términos también para poder manejar mayor cantidad de información, otro flujo de trabajo, otras formas de pensarnos. Y tengo una pregunta súper específica que no sé si la dijeron, o no sé si no la entendí, que tiene que ver con el reconocimiento de los objetos en las fotos. ¿Ustedes dentro de la foto marcan lo que es el lítico o el computador solo tiene que reconocer en píxeles y no sé si en colores, en gama, y de ahí como de forma interna decidir qué es lo que tienen en común las fotos y por lo tanto qué es lo que es lítico de lo que no? Si entendí bien tu pregunta, lo que tú te gustaría hacer es como en una imagen que te diga en este sector de la imagen o en este cuadradito de acá hay lítico y acá hay cerámico y acá hay óseo, ese tipo, ¿eso me estás preguntando? No, tiene que ver con si son ustedes quienes le dicen en qué parte de la foto está el elemento que quieren enseñarle a identificar, o si la máquina al analizar más fotos como que automáticamente define que lo que quieren identificar es ese color, ese... Ok. Para este caso particular, lo que nosotros hicimos no es eso. Nosotros clasificamos la imagen completa, entera, el cuadrado entero, y le decimos, esto es la imagen de un objeto lítico. No sé dónde hay lítico, no tengo idea en qué sector de la imagen está el lítico, pero sé que hay lítico. Entonces, él va a clasificar cada imagen como lítico o como cerámico en este caso. De hecho, por eso se presenta una de las problemáticas que mostró Javier, donde había una imagen que tenía cerámico y lítico y lo clasificó simplemente como lítico, si mal no recuerdo. Claro, en ese sentido, por ejemplo, lo que veo son problemáticas relacionadas a la dispersión o agrupación de materiales. Por ejemplo, si tenéis una concentración cerámica, un evento de talla más acotado versus una dispersión más amplia, quizás también el programa le costaría identificarlo, o por la programación y lo que han visto ustedes, sería capaz de asumir que es lítico. Mira, en mi experiencia, el hecho de que estén dispersos no afecta tanto, ¿ya? Lo hemos visto en algunos sitios de NEL donde teníamos algunas fotos bien dispersas del lugar, y aún así logra clasificarlo como imágenes líticas, ¿ya? Pero si uno ya quisiera entrar a buscar en qué sector de la imagen existen los líticos, ahí uno tendría que moverse una metodología de Object Detection o segmentación de imágenes. Hola, muy buena presentación, por cierto, y increíble y fabuloso tema. Yo quería preguntarles un poco, ¿qué opinaban acerca del potencial ético de ocupar este tipo de herramienta? Me refiero a, en general, un tema que se habla en la disciplina es a veces lo intrusivos que pueden llegar a ser, excavar un sitio o incluso prospectar
sitios de algunas comunidades y pensaba que esta herramienta podría ser una muy buena aproximación a un tipo de trabajo de corte científico menos intrusivo y menos dañino. No sé qué opinan al respecto. De acuerdo con lo que tú dijiste, esta es un tipo de metodología en corte ético, en este caso va a depender de qué es lo que se quiera responder, cómo lo estás trabajando y en manos de quién estaba este tipo de tecnología. Como dije anteriormente, no sería muy ético que caigan manos inescrupulosas que ven como problema el componente arqueológico. Entonces, bueno, ahora viene toda una parte de aproximación y reflexión sobre, bueno, qué es ético y no respecto a inteligencia artificial y la arqueología. Cristian, tienes preguntas en línea, ¿no? Sí, tenemos preguntas en línea por acá. Una ya está medianamente respondida, que es la de Rodrigo, que hace referencia al lenguaje o librería que ocuparon, o sea, era Google Colab. Quizás profundizar un poco más si es que es una librería que se trabaja en algún lenguaje en sistemas de escritorio, si es que tienen que llamar las librerías a nivel web. Y lo que también preguntaba Rodrigo era si es que lo habían hecho en zonas de vegetación alta. Y por lo que respondió ahí Javier, no. Y luego tengo otra pregunta más, que también la hizo Pablo. Pero el primero con respecto al lenguaje. Ya. Respecto al lenguaje de programación que utilizamos, fue Python. Utilizamos Google Colab porque la capacidad de GPU de Google Colab es bastante más alta que la que yo tenía en mi computador personal. Y la librería en particular que utilizamos se llama FastAI, que está montada sobre PyTorch, que es una de las librerías que se utiliza para el procesamiento de redes neuronales. Perfecto, perfecto. Y la segunda pregunta es la de Pablo, que es, ¿podría utilizarse para detectar geoglifos, por ejemplo, en el norte de Chile, utilizando imágenes de Google Earth? Utilizando imágenes de Google Earth, la verdad, yo creo que sí. Habría que hacer el experimento adecuado de ver un poco la resolución con la cual se están adquiriendo estas imágenes, pero si hay una muestra lo suficientemente adecuada como para reconocerla, yo creo que sí. Perfecto. Bueno, comentario por aquí en general, muy buena la presentación y el trabajo que han estado realizando. Va a ser muy interesante lo que se vaya logrando en próximos años, principalmente porque también las tecnologías de drones están siendo mucho más asequibles. Aquí tenemos otra pregunta que está llegando en vivo. Teniendo en cuenta que la información objetiva que ingresas es la que guía la identificación, ¿cómo distingues entre la información que ingresas a la máquina y la que no? O sea, a fin de cuentas se hacen como carpetas de fotos de un tipo y de otro y luego se dice, ¿se clasifica? Sí, o sea, en el mundo del aprendizaje de máquina existen dos conjuntos de datos. Un conjunto es aquel que tú utilizas para entrenar, del cual la máquina aprende. Y después está el conjunto de validación. El conjunto de validación, como bien dijo Javier, es un conjunto de datos que la máquina nunca antes había observado, entonces es una buena aproximación de cómo se va a comportar en la realidad este sistema. Para tú generar el entrenamiento, en este caso particular, con la librería que estamos utilizando, uno en cada conjunto, en el de entrenamiento y validación, genera una carpeta por cada clase que quiere entrenar y dentro de cada carpeta va metiendo las fotos que corresponden a esa clase. ¿Ya? Eso creo que responde la pregunta, o quizá me faltó algo. No, yo creo que la responde. No sé, y Esteban, si es que quedó conforme ahí con la respuesta, pero claro, a fin de cuentas es un proceso analítico de clasificación de fotos, más bien. O sea, el que clasifica es el arqueólogo de una manera relativamente objetiva y el programa de alguna forma se basa bajo esa clasificación preliminar. Justamente. Perfecto. Bueno, esas serían las preguntas que tenemos online.
Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias.